Soy de Caballito, Nicoya. Nací en la casa de mi bisabuela. Mi abuela siempre tomaba un tiempo en las tardes para tomar café y contarme historias. Mi abuela venía de un matrimonio difícil, violencia familiar, hasta el punto de que terminó separándose de su esposo y se mudó hacia Caballito, de donde ella era oriunda. Ahí fue que pues conoció a mi abuelo y en esa relación pues quedó embarazada de mi mamá. Tuvieron una relación siempre separada, disfuncional, y siendo un hombre muy violento pues lamentablemente en una discusión que tuvieron pues la golpeó tan fuerte, violentamente, que hizo que naciera mi mamá prematuramente. Al nacer mi mamá, pues fallece mi abuela y casualmente en ese día que nació mi mamá estaba presente mi bisabuela, la abuela de mi mamá. Y ella pues tomó el reto de tomar a mi mamá sabiendo que podía fallecer o no. Por gracia del Señor, pues mi mamá creció como una niña normal. Mi abuela ya tenía 13 hijos cuando nació mi mamá y crió otros nietos y en un ambiente pues tampoco que no era muy sano. Con el tiempo pues mi mamá creció en ese ambiente, conoció a mi papá, quedó embarazada de mí y mi mamá pues después de nacer yo en la casa de mi abuela, de hecho, se complicó, empezó a enfermar del corazón. Tuvo dos hijas más, dos de mis hermanas, y a los 30 años pues falleció. Entonces mis hermanas y yo nos separaron, no era adecuado para niños vivir ahí, pero mi abuela pues al final decidió quedarse conmigo y crecí ahí. Sabía quién era mi papá, pero mi relación con él era solo de conocimiento, nunca se encargó de mí, no hubo una figura paterna en mi casa. En dura escasez crecí y mi casa era de hecho un bar. Era un bar donde mucha gente llegaba y venía. Y recuerdo hace muchos años, era muy pequeño, había un señor, no era del pueblo, era un viajero, y me miró y me dijo: Tengo un regalo para usted. Y sacó de su bolso una Biblia. No la leí porque no la entendía, pero sí, esa fue mi primera Biblia, y extrañamente en un bar, de un extraño, de un viajero que simplemente pasó, se tomó una cerveza y siguió su camino. Al tiempo de la adolescencia, pues ya no tenía sentido, dejé los estudios de un lado. Dios tampoco tenía sentido porque iba a la iglesia católica, pero tenía muchas preguntas que no podían responder. Y llegué a un punto en que recuerdo que muy seriamente le pregunté a Dios. Yo le dije que si realmente existía, que Él tenía que explicármelo Él, porque no había una forma en que yo podía entender el sentido de la vida, que por qué yo existía, que por qué vine a este mundo, porque yo no tenía papá, no tenía mamá, no tenía lo que otros podían tener. Y no sé, pasó el tiempo, tal vez años. Recuerdo que estaba en la plaza de fútbol, donde era el único escape que tenía. Y recuerdo que estaba en una de las muchas, llamamos mejengas. Había un señor, nunca lo había visto, veía algo diferente, nos trataba diferente, hablaba diferente, o sea, nos invitaba a su casa a ver películas, a comer palomitas, y luego empezó a hablar de Dios de una forma tan natural que yo decía: nunca había visto eso. Su nombre es Diego, y ahí en la plaza de fútbol yo recuerdo que una vez tuvimos una conversación acerca de Dios, y yo le pregunté a él qué es lo que él tenía que era diferente, que su forma de ser, su forma de tratar a su esposa, a sus hijos, a las personas, nunca lo había visto, que cómo hacía yo para poder tener eso. Y él me dijo: simple, siga al Señor Jesús. Tiempo después me doy cuenta que él y su familia son misioneros de una organización, Juventud con una Misión, JUCUM, y empecé a compartir con ellos. Y eso me atrajo de la sencillez, de la simpleza del Evangelio. No es solamente leerlo en una Biblia, sino que es un estilo de vida.
y yo quería eso y ellos me hicieron la consulta acerca de un programa que ellos tienen que se llama la Escuela de Discipulado y Entrenamiento EDE de Jucum. Entonces llegué a Jucum Heredia y en la primera semana el Señor proveyó los primeros $, para empezar la escuela. Y durante el curso, que duró aproximadamente 6 meses, el Señor poco a poco, a través de otras personas, proveyó el dinero para concluir la escuela, graduarme. Y después de eso sentí el llamado de misiones, conocer más a Dios a través de las misiones. Y durante ya 13 años, 15 años después, Dios me ha permitido hacer otros cursos en Jucum. Me ha permitido servir en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Y ha sido un reto, nunca ha sido fácil, ya que la familia, amigos, no entendieron o no entienden el camino que escogí, el camino de seguir al Señor en misiones. Al pasar el tiempo, la gente y familia se me ha acercado y me ha preguntado de cómo un muchacho que viene de una familia disfuncional, que viene de un lugar donde hubo violencia, hubo abuso, hubo un montón de cosas que ya ellos daban por predeterminado que yo iba a ser igual. Es como una sola decisión hizo la diferencia. Ahora pues he tomado un tiempo fuera del ministerio de estar activo en misiones y fue cuando ya conocí a mi esposa y estamos muy emocionados porque queremos servir al Señor en misiones con Jucum otra vez. Estamos ansiosos de poder ya estar activos en el campo. Yo sé que el Señor ha puesto esa pasión por servir en misiones.